Bueno, lo primero que hacemos en cualquier caso de corrupción, sobre todo en la administración pública, es determinar 5 ítems: cómo, cuándo, dónde, quién y por qué se hace. Una vez que determinamos ese tipo de cuestiones, hay que llenar, eso sería el esqueleto, lo tendríamos que llenar con musculatura con la prueba. Entonces, cuando hablamos del cómo, lo que estamos tratando de hacer es determinar qué es lo que pasó, lo que sería el ser, el deber ser, y después fue lo que pasó. Entonces, en los casos de delito de corrupción y sobre todo en la administración pública, nos encontramos con una complejidad que tiene que ver con que es un tema ajeno al derecho penal. Entonces siempre tenemos que recurrir a cuestiones, a los órganos pertinentes del Ministerio Público. En este caso, estamos hablando de la DAFI, hablamos de recupero de activos, por ejemplo, que nos han ayudado muchísimo en esta causa como en tantas otras. Me preguntaste por vialidad, pero nos han ayudado en el caso de Sur, en el caso de Oil Combustible. En todas las causas siempre recurrimos, igual que la DATIP, para poder bajar la información. En vialidad fue fundamental el apoyo de los organismos de la Procuración. A nosotros, la DAFI, en ese momento a cargo de Judith Koenig, nos permitió determinar cómo Lázaro Báez había incrementado su patrimonio en un 12.000%, había pasado de ser un monotributista a un empresario y había incrementado eso, o como un 43.000% su empresa Austral Construcciones, cosa que para la Fiscalía hubiera sido imposible o de mucha dificultad y acortó mucho los tiempos. En recupero de activos nos pasó lo mismo, nos permitió, lo tengo que leer porque realmente es mucho, pero por ejemplo nos permitió pedir el secuestro, el embargo y el secuestro de cientos de bienes inmuebles, bienes muebles, automóviles, el embargo de productos bancarios, el decomiso de bienes inmuebles, que lo que le va a permitir al Estado, ahora que hay una condena con doble conforme, cuando quede firme, el recupero de una parte del perjuicio que sufrió la sociedad con estos hechos de corrupción. También hemos contado con la ayuda inestimable, no solamente de los organismos técnicos de la Procuración, sino del propio Procurador General. Porque cuando vos tenés una causa de esta complejidad, lo primero que tenés que hacer, además de todo, es determinar qué personal vas a necesitar, el aspecto humano de la Fiscalía en estas causas, sin la ayuda de los organismos técnicos de la Procuración, sin la voluntad política o jurídica del Procurador General y sin una decisión clara y una organización clara de la Fiscalía con su personal, no se puede avanzar. La corrupción, y sobre todo en los grandes casos de corrupción, donde estamos hablando de cientos de millones de dólares, está completamente blindada la información. Entonces tenés que romper esa pared, con medidas, con gente muy idónea. Somos pocos contra muchos. ¿Por qué muchos? Porque generalmente los imputados cuentan con muchos medios que nosotros no. Del lado de los imputados cuentan con grandes estudios jurídicos, con grandes estructuras, con contadores que siempre nos pelean, nos discuten todos. Entonces, en esta causa puntual de vialidad lo que tuvimos que hacer fue fijar cómo era la modalidad normal, cómo debió haber sido y cómo fue. Acá, en particular, en esta causa, tuvimos una dificultad, que era 51 obras. Si uno tiene que hacer 51 pericias, obra por obra, esta es una causa que no se termina nunca, porque nos ha pasado que con una obra conseguir peritos es imposible, no los tenés en el ámbito de la corte o los tenés muy ocupados con otras causas, tenés que pedir a las universidades no te dan los peritos, entonces tuvimos que recurrir a las autoridades administrativas, preguntarles, constituirnos en lugar cómo era un trámite normal y viendo luego cada uno de los expedientes darnos cuenta cuáles fueron las irregularidades. También tuvimos que decidir si investigar las 51 obras todas juntas para luego pedir una indagatoria o parcializar e ir a medida que íbamos acreditando hechos, ir pidiendo las indagatorias para poder llegar a un resultado lo más rápido posible. Una vez que tenés la mecánica de investigación, después todo sale solo. Arrancamos con 12 indagatorias, luego 7, 10, va saliendo solo. El tema es determinar la mecánica de investigación como para poder determinar cómo fue cometido el ilícito. En este caso, nosotros siempre decimos, en este caso y en todos, decimos en la Fiscalía, que la justicia no es justicia cuando llega tarde. Entonces tratamos de abreviar los mecanismos, por supuesto siempre respetando las reglas procesales, los derechos de los imputados, a tal punto que esta es una causa que fue revisada por
varias instancias judiciales, fiscales, jueces, y todas validaron lo actuado en primera instancia, con un trabajo que yo no puedo dejar de destacar a Ignacio Maíquez. Esa es otra cosa que me había olvidado de decir. En causa de esta complejidad, no puedo estar solo como fiscal. A veces uno necesita alguien que te acompañe desde el principio hasta el final, porque si no tenés derecho a enfermarte, a pedir licencia, porque tenés que seguir trabajando en la medida que uno no está. Y necesitas una unidad y una coherencia en la decisión. Entonces yo tuve la generosidad del doctor Maíquez, Ignacio Maíquez, que era fiscal de instrucción en ese momento, que colaboró, pero no colaboró, en realidad porque si no parece que fuera un segundo, fue mi par. Con él hemos hablado, hemos discutido, hemos cambiado opiniones, él ha tenido su visión, yo he tenido la mía, el grupo ha sido muy capaz y pudimos llegar a conclusiones y a tener éxito en la investigación. Creemos que éxito porque obviamente hoy hay un doble conforme y una condena, un trabajo sostenido por los fiscales de juicio. Trabajamos como podemos, pero se trabaja muy bien porque el personal humano que tiene el Ministerio Público es brillante. Sinceramente, los empleados de la Fiscalía, los funcionarios de la Fiscalía son brillantes, altamente capacitados. Las áreas técnicas de la Procuración están un paso adelante de las áreas técnicas entiendo yo, del Poder Judicial, a donde veo que viven recurriendo, los jueces piden ayuda al Ministerio Público, a las áreas específicas, pues son brillantes y hacen esfuerzos sobrehumanos para poder arribar a conclusiones, porque es una causa atrás de la otra, y es una causa, y nunca hay un no. A veces nos piden un poco de paciencia, pero nunca hay un no. Eso es increíblemente positivo. Entonces, bueno, destacando el trabajo de Maíquez, ni hablar de los doctores Luciani y Mola o el doctor Villar. Un poco el inconveniente que yo veo es que no voy a saber quién es el fiscal de juicio hasta que esté sorteada la causa. Entonces, no puedo saber cuál es su criterio de trabajo, qué criterio jurídico va a tener, cómo va a sostener mi prueba, cómo la va a validar, si va a estar de acuerdo o no con el criterio jurídico, cosa que ha pasado. Yo he elevado a juicio a un determinado imputado y él entendió que tenía otra responsabilidad jurídica y le dio otra solución final a su situación, en definitiva. Pero bueno, lo importante es que con el nuevo código que se va a venir, que se va a implementar y que ya está implementándose en el resto del país, esto se va a solucionar, con lo cual entiendo que a futuro y con mayores recursos, con mayor capacitación y con la implementación del sistema acusatorio, vamos a poder trabajar mejor. Un ejemplo claro, más allá de vialidad, está en la ley de secuestros. En esa ley, el que investiga es el fiscal, el que allana, el que indaga es el fiscal, y bajamos de un promedio de 2 o 3 años a elevaciones a juicio, procesamiento y elevaciones a juicio en 6 meses. Eso demuestra los beneficios de un sistema acusatorio pleno. En el caso de vialidad fue clave. Clave, ¿por qué? Porque el juez, que era el doctor Ercolini, lo primero que hizo fue delegar la causa. El haber delegado la causa simplifica muchísimo el trabajo de una fiscalía, porque uno puede ordenar todas las medidas que entiende pertinentes con el debido control jurisdiccional, pero no tiene que pedir y esperar que el juez resuelva un pedido, que lo que demora, en general, depende de la voluntad del juez o del análisis que el juez quiera hacer del caso, y te puede demorar una semana, un pedido, 2 semanas, un mes, o nunca resolverlo. Entonces el Ministerio Público queda en inferioridad de condiciones. En este caso delegó, se trabajó rápido, se indagó rápido, se procesó rápido, y la elevación a juicio también fue en tiempo oportuno. Sinceramente creo que es un caso emblemático, creo que va a haber otros casos emblemáticos que han trabajado los fiscales, no va a ser el único, que va a tener un doble conforme. Espero prontamente que se resuelvan Otesur, Irán y muchas otras causas que tienen otros colegas, y que podamos darle un mensaje a la sociedad de que el Ministerio Público está para responder y resguardar los intereses generales de ellos. Esa es la finalidad, es para lo que trabajamos día a día, y esperamos obtener resultados y la confianza de la gente en nosotros.